Las llaves de latón pesaban más de lo que deberían en mi palma, su peso hundiendo en mi piel, como si quisieran recordarme cada sacrificio que me había traído hasta aquí. La villa junto al lago no era solo una casa. Era mi refugio, un lugar con el que soñé durante largos años de turnos dobles y criando sola así a mi hijo tras la muerte de Javier. A los 68 años pensé que tal vez ese sueño seguiría siendo solo eso, un sueño. Pero aquí estaba parada en el porche de mi propio hogar, escuchando el murmullo del agua más allá de los árboles. El aire era fresco, cargado con el leve aroma de agujas de pino y hojas otoñales. Giré la llave en la cerradura y entré mis tacones resonando en los pisos de madera pulida que brillaban como agua quieta. El espacio estaba en silencio, casi reverente, como si las paredes mismas supieran que habían sido elegidas para la paz, no para el conflicto. Mi buzón estaba repleto, y después de dejar mi bolso, reuní el montón de sobres y catálogos. La mayoría eran facturas, un volante del mercado local y un folleto brillante de un paisajista. Pero escondido entre ellos había un sobre grueso de color crema con un borde dorado. Deslicé mi dedo bajo la solapa esperando tal vez una nota de bienvenida de algún vecino. En cambio me quedé helada. La tarjeta dentro estaba impresa con letras grandes. Cumpleaños 35 de Verónica. Organizado por Adrián Soler. Lugar, Villa Lago Azul. Leí 2 veces, mis ojos recorriendo cada palabra. La dirección era la mía, mi casa. La fiesta estaba programada para dentro de 2 semanas. Un escalofrío recorrió mi espalda, como si las paredes mismas de la villa se hubieran movido en mi contra. Me hundí en la silla más cercana apretando la tarjeta con tanta fuerza que los bordes se doblaron bajo mis dedos. Mi hijo, mi único hijo. Sin consultarme, sin siquiera mencionarlo, había planeado la fiesta de cumpleaños de su esposa en mi hogar. Cerré los ojos intentando estabilizar mi respiración. Adrián siempre había sido encantador cuando quería algo. Era un rasgo que heredó de su padre, pero donde el encanto de Javier estaba suavizado por bondad, el de Adrián estaba afilado por el sentido de merecimiento. Lo había visto a menudo en su matrimonio con Verónica. Ella era encantadora así, con su cabello rubio cayendo en cascada y su risa fácil, pero cargaba consigo un hambre de reconocimiento. Había complacido sus peticiones, antes pagando rentas, ayudando con el enganche de su casa, cuidando a sus hijos con poca notificación. Me decía que eso hacían las madres. Pero esto era diferente. Mis manos temblaron mientras dejaba la invitación en la encimera de la cocina. La superficie de mármol estaba fría contra mi piel, anclándome en un momento que de repente parecía irreal. La villa debía marcar el comienzo de mi independencia. Había pagado cada ladrillo y cada azulejo con la determinación de una mujer que se negaba a dejar que la edad la definiera. Y ahora, antes de que colgara mi primer cuadro o plantara mi primer arriate, mi hijo había reclamado mi hogar, como si le perteneciera. Me puse de pie moviéndome lentamente hacia las amplias ventanas que daban al lago. El agua ondeaba bajo un cielo pálido de la tarde, su superficie rota, solo por el salto ocasional de un pez. Esta era la vista por la que había luchado, la que me mantuvo en pie, en días en que el peso de la soledad amenazaba con aplastarme. No la entregaría. La tarjeta seguía en la encimera, burlándose con sus letras elegantes. Cumpleaños 35 de Verónica. Organizado por Adrián Soler. Organizado como si yo no existiera. Organizado como si mis años de trabajo y sacrificio fueran una nota al pie de su celebración. Apreté mi mano contra el cristal, mirando el reflejo de mi rostro surcado, superpuesto al agua tranquila afuera. Si mi hijo podía planear una fiesta en mi casa sin siquiera preguntar, ¿qué más me había quitado ya?
y con ese pensamiento supe que la lucha por mi hogar ya había comenzado. Llevé la invitación a la sala y la puse en la repisa. Las letras parecían brillar bajo la luz suave, cada una deletreando una verdad que había ignorado por demasiado tiempo. Mi hijo se había convertido en un hombre que creía que lo mío era suyo, y no podía evitar preguntarme dónde había comenzado esa creencia. La pregunta me llevó hacia atrás por los corredores de la memoria, a una noche de hace más de 3 décadas. Javier se había ido hacía menos de un año, el cáncer, robándoselo, en incrementos lentos y despiadados. Me quedé con un niño de 12 años, ojos abiertos por el miedo, pero ya demasiado terco para llorar. Adrián era todo lo que me quedaba, y juré que sin importar cuán pesada fuera la carga, nunca lo dejaría sentirse abandonado. Trabajé de día en la biblioteca acomodando libros hasta que me dolían los brazos, y de noche en el comedor, rellenando tazas de café para camioneros que apenas me miraban. El sueño llegaba en fragmentos 2 horas antes del amanecer, otra hora por la tarde. Mi cuerpo palpitaba de agotamiento, pero cada cheque significaba que Adrián podía quedarse en su escuela privada, la que Javier quería para él. Me decía que valía la pena, que cada sacrificio ponía los ladrillos para su futuro. Había noches en que lo encontraba dormido en la mesa de la cocina, un libro de matemáticas bajo el brazo, el rostro apoyado en los brazos cruzados. Le ponía una manta encima susurrando promesas de que un día me lo agradecería. Pensé que le estaba enseñando resiliencia, pero lentamente, casi imperceptiblemente, algo cambió. Adrián no aprendió gratitud, sino expectativa. Cuando sus amigos iban de viaje a esquiar, encontraba la manera de enviarlo también, aunque significara empeñar mi anillo de bodas por dinero extra. Cuando quería los tenis más nuevos, guardaba propinas del comedor hasta que podía pagarlos. Dejó de pedir con cortesía. En cambio, anunciaba lo que necesitaba, y yo lo entregaba. Para cuando entró a la universidad ya estaba sacando préstamos a mi nombre. Verónica apareció poco después, entrando con su risa aguda y su gusto por restaurantes caros. Ella admiraba la confianza de Adrián, pero también la alimentaba siempre, empujándolo hacia demandas más grandes, indulgencias mayores. Recuerdo haberla oído decir una vez: «Tu madre nunca te diría que no». Tenía razón. Rara vez lo hacía. Ahora veo que al protegerlo de toda incomodidad, también le quité la oportunidad de aprender humildad. Creció alto y guapo con la mandíbula fuerte de Javier, pero sin su gracia serena. Cuando se graduó y se mudó a su primer departamento, yo era quien cargaba cajas por las escaleras. Él sonreía, besaba mi mejilla y me dejaba parada en el pasillo con un agradecimiento que sonaba más a despedida. Esos años me endurecieron de maneras que no noté. El sueño de la independencia se convirtió en una brasa silenciosa dentro de mí, brillando a través de largas noches de soledad. Mientras Adrián construía su vida con Verónica, yo construí mi paciencia. Viví en departamentos rentados, nunca gastando más de lo necesario, viendo mis ahorros crecer como enredadera trepando por una pared. Cada peso guardado era una promesa a mí misma de que un día ya no me doblegaría, ya no daría sin recibir. Y finalmente, cuando la villa junto al lago fue mía, creí que el círculo se había cerrado. Creí que Adrián me miraría con orgullo, tal vez incluso con asombro, y vería la fuerza de la madre que lo había llevado tan lejos. En cambio, estaba en mi nuevo hogar, mirando una invitación que me borraba por completo. Todos esos años, todas esas noches de sacrificio silencioso, no habían llevado a gratitud, sino a un sentido de merecimiento. La casa estaba en silencio, pero en ese silencio oí mi propia voz,
alzándose desde el pasado susurrando promesas a un niño que nunca aprendió el peso de lo que le di. Y en ese susurro había una pregunta que ya no podía silenciar. Fue mi sacrificio la semilla de la codicia de Adrián. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer. El sueño había sido ligero, un vaivén de inquietudes, mi mente dando vueltas a la misma pregunta. ¿Cómo podía Adrián pensar que era aceptable planear una fiesta en mi casa sin preguntar? Cuando el sol brilló sobre el lago, me había convencido de que debía ser un malentendido. Seguro había alguna explicación. Me ocupé en la cocina preparando té en el juego de porcelana que Javier compró para nuestro aniversario. Mientras la tetera silbaba un golpe seco, sonó en la puerta. La abrí y encontré a Clara Vargas parada ahí, su abrigo colgando de un brazo y sus ojos brillantes de preocupación. «Leonor, no contestaste mis llamadas ayer», dijo entrando sin esperar invitación. Clara nunca había sido de ceremonias. Éramos amigas desde la universidad, mucho antes de que la vida tallara caminos tan distintos para nosotras. Ella había construido una carrera en Derecho. Yo construí una vida alrededor de la familia. Ambas llevábamos líneas de experiencia grabadas en el rostro, pero las suyas venían con la confianza de alguien que siempre supo su valor. Estaba distraída, admití guiándola hacia la sala. La invitación seguía en la repisa. La notó de inmediato. «¿Qué es esto?», preguntó levantándola con una ceja arqueada. Suspiré. Al parecer, mi hijo decidió organizar la fiesta de cumpleaños de su esposa aquí, en mi villa. Los labios de Clara se apretaron en una línea fina. Dejó la tarjeta con cuidado como si fuera frágil, pero peligrosa. «¿Y tú lo aprobaste?». No dije mi voz más firme de lo que esperaba. Le di dinero para mi inauguración. 100.000 pesos. Pero él... Mi garganta se cerró alrededor del resto. Clara puso una mano sobre la mía. «Leonor, escúchame. Esta casa es tuya. Cada documento legal, cada recibo lleva tu nombre. No estás obligada a dejar que nadie se apropie de ella, ni siquiera tu hijo». Asentí, aunque sus palabras no calmaron el torbellino en mi pecho. Clara hablaba con la certeza de contratos y tribunales, pero mi vida había sido gobernada por lazos menos tangibles. Lazos de sangre, lealtad, la esperanza dolorosa de que el amor pudiera superar la decepción. «Sigue siendo mi hijo», susurré. Su mirada se suavizó. «Y tú sigues siendo su madre. Pero eso no significa rendir tu dignidad. ¿Recuerdas lo que hablamos cuando cerraste la compra de este lugar? Querías un hogar que fuera completamente tuyo, libre de obligaciones. No dejes que él te lo quite». Removí mi té sin pensar la cuchara chocando contra la porcelana. Las palabras de Clara eran firmes, razonables, pero rozaban una verdad que no estaba lista para aceptar. Todavía creía que Adrián podía sorprenderme. Que tal vez al enfrentarlo se disculparía, incluso se reiría de lo absurdo de todo. Quería creer que había respeto bajo ese sentido de merecimiento. Clara se recostó estudiándome con la paciencia de quien ha argumentado casos en innumerables tribunales. «Leonor, un consejo, prepárate. Espera lo mejor, pero estate lista para lo peor. Porque si Adrián ya cruzó esta línea, puede que no sea la última». Su advertencia se alojó profundamente, aunque la enmascaré con una débil sonrisa. «Siempre te preocupas por mí más de lo que merezco». «No es preocupación», dijo levantándose para irse. «Es saber que a veces las personas más cercanas son las que toman más». Después de que se fue, me quedé en silencio escuchando el tic-tac del reloj. Los pasos de Clara se desvanecieron por el camino, pero sus palabras quedaron como una sombra en la habitación. Doblé la invitación de nuevo en su sobre y la guardé en un cajón como si ocultarla pudiera retrasar la verdad. Pero al cerrar el cajón, la pregunta que más temía
susurró en los bordes de mi mente. ¿Y si el respeto nunca fue parte de las intenciones de Adrián? Pasó una semana en un torbellino de listas y arreglos. Me dije que darle a Adrián los 100.000 pesos había sido un gesto de confianza, una forma de incluirlo en este hito. Él había insistido en que él y Verónica querían quitarme el estrés de encima, y aunque la advertencia de Clara resonaba en mi mente, la aparté. Tal vez pensé esta era su manera de enmendarse. Tal vez quería celebrarme después de todo. El martes por la mañana llegó el primer pedido. Abrí la puerta y encontré a 2 hombres luchando por cargar una caja de pastel tan grande que apenas pasaba por el marco. «Entrega para la residencia Soler», dijo uno de ellos dejándola con un gruñido. Fruncí el ceño al ver la etiqueta impresa. «Delicias de Verónica, pedidos personalizados». Mi corazón dio un vuelco rápido. Seguro era solo coincidencia, el nombre del negocio igual al suyo. Firmé el recibo y agradecí a los hombres, pero una inquietud se enroscó en mi estómago mientras veía la enorme caja blanca desaparecer en el refrigerador. Para el jueves las cajas se apilaban en el vestíbulo. Globos en tonos dorados y rosas asomaban de una caja y otra llevaba una etiqueta en letras cursivas. Banda de cumpleaños impresión personalizada. Pasé la mano por el cartón trazando las letras como si pudieran explicarse. Una banda de inauguración diría «Felicidades» o «Bienvenida a casa». Esta temía no lo haría. Aún así volví a sellar la caja con cinta y me dije que estaba pensando de más. Adrián no llegaría tan lejos. El viernes intenté contactarlo. Su mensaje de voz me respondió alegre y distante. Dejen su mensaje y les devolveré la llamada. Colgué sin hablar. Era más fácil esperar que enfrentar el pinchazo del rechazo. Esa noche me senté junto al lago con una taza de té, viendo las ondas brillar bajo el sol poniente. Las cajas esperaban detrás de mí como testigos silenciosos. Quería tanto creer que no significaban nada siniestro, que Adrián había elegido globos porque pensó que me gustaría el brillo, o que el pastel era simplemente más grande de lo necesario, porque quería abundancia. Me aferré a esos hilos de esperanza, porque la alternativa era demasiado dolorosa. Cuando la oscuridad se asentó, recordé noches de su infancia, cuando trabajaba tarde, y llegaba a casa para encontrarlo dormido con el televisor encendido. En ese entonces, todo lo que quería era darle estabilidad, mostrarle que incluso en la pérdida había alguien en quien apoyarse. Pensé en las promesas que le susurré en esas horas tranquilas, que nunca le faltaría nada, que siempre estaría detrás de él. Tal vez esas promesas se convirtieron en expectativas. Tal vez él pensó que estar detrás de él significaba nunca estar por mí misma. El viento arreció esparciendo hojas por la terraza. Me ajusté el chal y volví hacia la villa. Los globos en la caja susurraban levemente, como burlándose de mi vacilación. Por un momento casi rompo la caja para ver la verdad escrita en letras brillantes. Pero mi mano se detuvo en la cinta. Elegí confiar en él en cambio. Confiar en mi hijo, confiar en que todo esto aún era para mí, que la inauguración que había imaginado se desarrollaría como planeado. Y aún así, al volver adentro, mis ojos cayeron otra vez en la enorme caja del pastel. Las cajas de globos, la banda esperando en silencio. ¿Estoy preparando mi celebración? ¿O entrando en la de alguien más? La mañana de la fiesta desperté temprano, el peso de la anticipación oprimiéndome. Toda la semana traté de convencerme de que mis preocupaciones no eran más que imaginación, pero al recorrer la villa, supe que la negación ya no podía sostenerse. Las cajas habían sido abiertas antes del amanecer. Guirnaldas doradas y rosas colgaban de las paredes. El enorme pastel estaba orgullosamente colocado
En el centro de la mesa del comedor, cubierto de glaseado blanco, adornado con rosas rosadas, y una inscripción cursiva que confirmó mi temor. «Feliz cumpleaños, Verónica». Me quedé en silencio, las palabras quemándome la vista. Mi mano buscó el respaldo de una silla para estabilizarme. Por un momento, el aire abandonó la habitación y pensé en Javier, en cómo habría golpeado la mesa en mi defensa. Pero Javier se había ido y yo debía enfrentar esta humillación sola. El timbre sonó antes de que pudiera recomponerme. Un auto tras otro llegó al camino, risas derramándose antes de que los motores se enfriaran. Extraños llenaron mi entrada, mujeres en vestidos de cóctel, hombres en camisas planchadas, rostros que no conocía, pero que me saludaban con la familiaridad de viejos amigos. Pasaban rozándome con botellas de vino, paquetes envueltos en papel brillante y globos que coincidían con los que ya flotaban en las esquinas. «¿No es esto maravilloso?», dijo una mujer besando mi mejilla como si me conociera de años. Verónica se merece cada detalle. Forcé una sonrisa aunque mi estómago se retorcía. Mis amigos, los que había invitado semanas antes, no estaban a la vista. En cambio, el círculo de Verónica reclamaba mi hogar, sus voces rebotando en las paredes como si fueran dueños del aire mismo. Y entonces la vi. Verónica, radiante en un vestido carmesí, bajando la escalera como si fuera una reina, y la vi ya su palacio. Su mano descansaba ligeramente en el pasamanos, sus labios curvados en una sonrisa que nunca llegaba a irse a sus ojos. Los aplausos estallaron cuando alcanzó el último escalón, y Adrián apareció detrás sonriendo como esposo orgulloso. Me vio al otro lado de la sala. Por un breve momento pensé que reconocería el error, incluso que me agradecería por ser la anfitriona. Pero en cambio, cruzó la distancia con pasos largos, se inclinó y susurró lo bastante alto para que lo oyera. «Te ves sorprendida, mamá. No te molestes. No lo detendrás de todos modos, así que solo disfruta». Su risa fue casual, despectiva, como si mi valor fuera algo trivial para desechar. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. Miré a mi hijo, mi niño, el que alguna vez cargué en la cadera, al que alimenté y vestí, y trabajé hasta el cansancio para proteger, y no vi nada de la gratitud que había soñado. Solo arrogancia, solo desprecio. Los invitados se reunieron alrededor de Verónica mientras abría su primer regalo, gritos de alegría llenando la sala. Adrián levantó una copa en su honor, su voz resonando. «Por la mujer más hermosa del mundo, mi esposa, mi compañera, y la razón por la que celebramos esta noche, ni una mención de mí. Ni una palabra sobre la casa, el dinero, o la ocasión que debería haber sido mía». Me quedé al borde de la multitud, mis dedos apretando el dobladillo de mi vestido, las uñas clavándose en la tela. Cada aplauso, cada risa tallaba más hondo en el silencio que llevaba dentro. Y aún así, incluso mientras estaba allí, disminuida en mi propio hogar, sentí algo endureciéndose dentro de mí. Una resolución fría y silenciosa que susurraba que había soportado demasiado para ser borrada ahora. ¿Qué haces cuando tu propio hijo se burla de tu valor frente a extraños? El sonido de las copas chocando resonó en la sala agudo y brillante contra el murmullo de la conversación. Adrián estaba en el centro de todo, su brazo alrededor de la cintura de Verónica como si presentara un trofeo al mundo. El candelabro de mi villa proyectaba un brillo cálido sobre ellos, pero la luz que debería de haber celebrado si un nuevo capítulo de mi vida fue robada para enmarcar la de ellos. Se aclaró la garganta reclamando la atención de todos los presentes. «Damas y caballeros», comenzó su voz llena de un encanto ensayado. «Gracias por estar aquí esta noche para celebrar a Nima, la mujer más extraordinaria que conozco».
Verónica Triers ha traído alegría, gracia y fuerza que es a mi vida. Es la razón por la que me esfuerzo cada día, el ancla de esta familia. Los aplausos resonaron seguidos por una oleada de vítores. Verónica apoyó la mejilla en su hombro, su sonrisa suave, sus ojos brillando de satisfacción. Pero mi nombre nunca cruzó sus labios. Ni una sola vez. Me quedé cerca de la parte trasera de la sala, mis manos apretando con fuerza el tallo de una copa medio vacía. Las palabras me bañaron como lluvia fría, cada frase un recordatorio de que era invisible dentro de estas paredes. Mi hogar, mi dinero, mi sacrificio, todo borrado en un solo brindis. Por el rabillo del ojo vi un rostro familiar. La señora Ramírez, mi antigua vecina de San Cristóbal, había entrado discretamente sosteniendo un modesto ramo de lirios. Me vio y se abrió paso entre la multitud. Cuando llegó a mí se inclinó y susurró: «Pensé que esta era tu fiesta querida». Las palabras golpearon como una cuchilla. Mi garganta se apretó y forcé una sonrisa frágil murmurando: «Yo también lo pensé». Frunció el ceño la confusión cruzando sus facciones, pero fue apartada antes de que pudiera insistir. Volví mi mirada a Adrián, que levantaba su copa más alto. «Por Verónica», declaró, «que este año sea más brillante, más pleno y más bendecido que el anterior. No merece menos». Un coro de «por Verónica» resonó por la villa, las copas alzadas. Mi propia copa colgaba baja pesada en mi mano. No me uní al coro. Mis labios se negaron a formar su nombre no cuando había sido tallado de mi propia celebración. Cuando los vítores se desvanecieron en charlas, sentí los bordes de la sala cerrándose sobre mí. Las risas, el sonido de tenedores contra platos, el aumento de la música, todo se difuminó en un ritmo burlón. Había dado a ti, Adrián, los fondos para honrar una vida de esfuerzo, para marcar un nuevo comienzo. En cambio, los usó para cementar a su esposa como el centro de atención, como si mi papel se hubiera reducido al de anfitriona y nada más. Me dirigí hacia la puerta necesitando aire, pero me detuve al ver mi reflejo en el gabinete de cristal. Ahí estaba una mujer, rostro surcado, cabello plateado, recogido pulcramente, ojos apagados por años de compromiso. Por un instante no la reconocí. Parecía alguien que había cedido demasiadas veces, que había permitido que su historia fuera reescrita por otros. Apreté los labios luchando contra el impulso de llorar en medio de la multitud. No podía darles esa satisfacción, ni a Adrián, ni a Verónica, ni a los extraños que vitoreaban sin saber qué había sido robado. En cambio, enderecé los hombros y dejé la copa con calma deliberada. Si querían olvidarme, entonces les recordaría. Si querían silenciarme, entonces hablaría más alto. Debo permanecer en silencio o reclamar mi nombre. La sala giraba un poco mientras me movía por ella, como si la música y las risas se hubieran convertido en una marea que no podía controlar. Dejé que mis dedos rozaran el pasamanos buscando un ancla. Mi mente vagó hacia atrás sin invitación, y aguda chepía a la primera vez que me sentí deslizándome del centro de mi propia vida. Cuando Javier aún vivía en nuestra casa, era pequeña y ruidosa. Informes de sus lecturas nocturnas, la tetera siempre en la estufa, los tacos de fútbol de Adrián junto a la puerta trasera. Después de que Javier enfermó, las facturas se acumularon y las habitaciones se volvieron más silenciosas, de la manera más peligrosa. Comenzaron a vaciarse de propósito compartido. Él luchó contra la enfermedad como me había enseñado a enfrentar las tormentas con terquedad y una sonrisa obstinada. Cuando llegó el fin, sentí como si alguien hubiera entrado a nuestra sala y reorganizara los muebles mientras dormía. La cama que era nuestra se convirtió en solo mía. Un año después, el pequeño pero estable patrimonio de mi suegra se repartió. Fue entonces cuando comenzaron las negociaciones sutiles.
las conversaciones en voz baja sobre lo práctico y lo mejor para el niño. Ricardo. El hombre con quien mi madre se casó tenía opiniones pesadas y definitivas. Recuerdo la tarde que llegué del trabajo y abrí la puerta de mi habitación para encontrar mis libros desaparecidos, una pared vacía, donde había estado el librero de roble de Javier. Habían empaquetado los textos de física de mi padre y los etiquetaron como misceláneos. Me senté en el suelo y desdoblé las páginas como un mapa que ya no reconocía. Había razones, por supuesto. Berenice necesita una habitación. Decían, es joven. Necesita espacio para crecer. Las palabras salían de sus lenguas como esculpidas en buena voluntad. Pero yo sentía el sabor áspero de algo más, prioridades reorganizadas, lealtades cambiadas. Vi cómo posesiones que creí atadas a la memoria reaparecían en otras manos y me pregunté cuándo habían decidido que yo las necesitaba menos que alguien más. Cuando Adrián fue aceptado en la universidad, recuerdo el orgullo y el pánico enroscados juntos dentro de mí. Tomé turnos extras, guardé cada propina y renuncié a pequeños lujos que antes se sentían como pequeñas celebraciones de supervivencia. Me decía que ese era el punto de la maternidad, doblar tu vida en la vida que estás criando, hacer de tu propio hambre una ofrenda. Pero había noches en que quería preguntar, ¿en qué momento dar se convierte en borrarse? Él tenía 21 años cuando me dijo que había encontrado un departamento en el centro. «Puedo manejarlo, mamá», dijo su voz firme con la confianza de alguien que nunca había tenido que dormir en un sofá. Cargué cajas por escaleras empinadas como siempre lo había hecho y sentí un vacío mientras él entraba en su nueva vida sin mirar atrás. Pensé que la distancia podría enseñarle aprecio. En cambio enseñó una audacia que olía ligeramente a merecimiento, el que había recibido. Tanto asumía que más seguiría siendo dado. Fue en pequeños gestos diarios que el exilio creció. Mi fotografía comenzó a aparecer menos en sus álbumes. Las invitaciones a eventos familiares llegaban con una copia cortés para mí, pero contenían venas de omisión. Las listas de invitados estaban sesgadas, los arreglos planeados alrededor de los horarios de otros. Y cuando hacía preguntas, me encontraba con la paciencia reservada para cosas viejas que permanecían, pero no eran esenciales. Esos recuerdos no son solo pasado. Se acumulan como polvo en las esquinas y resurgen cuando ocurre una nueva indignidad. Parada en mi propio vestíbulo, viendo cómo las risas giraban lejos de mí, y hacia Verónica sentí ese viejo patrón, apretarse como un lazo, empujar, ignorar, reemplazar. La indignación que creció esa tarde no era solo por la fiesta, era por cada pequeño desalojo que se había practicado en mí a lo largo de los años. Había ensayado el perdón por mucho tiempo. Hay consuelo en el perdón porque te permites seguir viviendo sin el ardor de la venganza. Pero ahora el perdón se sentía como un parche en una herida que seguía abriéndose. Enderecé los hombros y dejé que la memoria alimentara a algo más, no ira como calor, sino ira como claridad. Si mi vida había sido una serie de concesiones, entonces, aquí dentro de estas 4 paredes que había comprado con mis propios pesos contados, era un lugar donde podía negarme a ceder. Me dirigí hacia la puerta trasera donde el aire fresco del jardín ofrecería espacio para respirar, y el pensamiento llegó como un instrumento pequeño y brillante. Es hora de hacer una llamada. Las risas de la sala se derramaban por el pasillo como humo, asfixiando cada rincón de mi villa. Apoyé la palma contra la pared estabilizándome antes de deslizarme por la puerta lateral que daba al jardín. El aire otoñal me golpeó de inmediato fresco, agudo, casi lo suficiente para despejar la niebla en mi cabeza. Caminé por el sendero de piedra hasta el borde del césped, el lago brillando entre los árboles.
Mis manos temblaban mientras sacaba el celular de mi bolsillo. Por un largo momento, solo lo miré el dispositivo pesado en mi mano. Llamar significaba reconocimiento. Significaba admitir que lo que temía la traición que Clara había advertido ya no era una preocupación abstracta, sino una realidad en marcha. Finalmente marqué el número familiar. La línea sonó 2 veces antes de que su voz llegara firme y alerta. Leonor, tragué con fuerza. El asalto ha comenzado. Hubo un silencio en su lado breve, pero cargado antes de que respondiera. Dime exactamente qué está pasando. Me giré mirando hacia la casa. A través de la ventana vi siluetas moviéndose. Verónica girando con una bolsa de regalo en la mano. Adrián levantando su copa otra vez. Bajé la voz. La inauguración se fue. Las banderolas dicen «Feliz cumpleaños, Verónica». Extraños llenan mis cuartos. Adrián se rió de mí, Clara. Dijo que no podría detenerlo. Su tono se agudizó a 0 envuelto en calma. Escúchame, Leonor. Él no tiene ningún derecho sobre esa casa. Ninguno. Cada escritura, cada recibo está misa a tu nombre. Tú pagaste por ella y eres la única dueña legal. No pueden quitártela. Un suspiro tembloroso escapó de mí, parte alivio, parte desesperación. Entonces, ¿por qué siento que ya me las han quitado? Porque están usando la humillación. Dijo Clara suavemente. Es un arma más cruel que el robo. Quieren que dudes de tu propio terreno. Pero legalmente estás parada en roca sólida. Dejé que sus palabras se hundieran aunque apretaban contra el dolor de años en los que Adrián me había descartado, me había pasado por alto, y yo lo había permitido porque el amor me debilitaba. Tú me advertiste, susurré. Me dijiste que me preparara. Y aún puedes, respondió ella. Esto no es solo sobre una fiesta, Leonor. Es sobre respeto y sobre establecer límites que debiste poner hace mucho. Si decides actuar, tienes todas las herramientas que necesitas. La ley está de tu lado. Miré el lago, su superficie atrapando la luz pálida de la luna. Mi reflejo temblaba en las ondas, una mujer mayor de cabello plateado, cansada pero aún de pie. Clara, si lo confronto esta noche. Si digo la verdad a todos. No sé si tendré un hijo después. Su silencio fue tierno esta vez, como una mano en mi hombro. Tal vez la pregunta no es si seguirás teniendo un hijo, dijo suavemente. Tal vez es si seguirás teniéndote a ti misma. El celular se sentía cálido contra mi oído, sus palabras presionando en mí, con una claridad innegable. Adentro, otra ráfaga de risas se alzó, seguida por el sonido de copas chocando. Mi nombre estaba ausente de cada vítor. Cerré los ojos y asentí, aunque ella no podía verme. Entonces lo haré, murmuré. Dejaré de esconderme en mi propio hogar. Bien, dijo Clara, su voz firme. Cuando estés lista, llámame de nuevo. Estaré ahí si me necesitas. Terminamos la llamada y guardé el celular en mi bolsillo. Mis manos ya no temblaban como antes. El aire frío me envolvió anclándome y me giré hacia las ventanas iluminadas de la villa. Si la ley está de mi lado, ¿estoy lista para usarla públicamente? Me quedé en el jardín más tiempo del que pretendía, el aire fresco enfriando el fuego que había comenzado a arder en mi pecho. Cuando finalmente regresé adentro, me deslicé silenciosamente al estudio, cerrando la puerta contra el ruido de copas chocando y la risa triunfal de Verónica. La habitación olía ligeramente a cedro de los estantes que Javier construyó para mí. Aquí me sentía lo bastante firme para volver a llamar a Clara. Ella contestó de inmediato como si hubiera estado esperando. «¿Leonor? No puedo hacer esto sola», admití bajando la voz para que nadie afuera pudiera oírme. Si me enfrento a Adrián esta noche, necesito saber toda la verdad que me has ocultado. Hubo una pausa en la línea lo bastante larga como para que mi estómago se apretara. Luego Clara exhaló lentamente.
No estaba segura de cuándo decírtelo. Pero ya que lo preguntas, Leonor, la semana pasada, Adrián vino a mi oficina. Me quedé helada. «Tu oficina sí», dijo firme pero cuidadosa. Quería saber sobre transferir la propiedad de la villa. Preguntó si había alguna forma de que lo añadieran a la escritura. Habló de proteger a Verónica, de asegurar seguridad para su futuro. Usó la palabra como si fuera noble, pero escuché lo que realmente decía. Quería control. Apreté mi mano contra el escritorio, anclándome mientras el suelo parecía tambalearse bajo mí. Entonces, no era solo la fiesta. Susurré. Quería tomar más. Le dije que no, de plano, continuó Clara. Le recordé que estás en plena facultad, completamente competente, y eres la única dueña legal. No hay camino para él sin tu consentimiento. No le gustó esa respuesta. Mi garganta se sentía en carne viva como si hubiera tragado fragmentos de vidrio. Y Verónica Clara dudó de nuevo. Luego dijo: «Ella estaba ahí, Leonor, sentada y a su lado, sonriendo como si la solicitud ya estuviera concedida. Fue ella quien usó la palabra seguridad. Se inclinó, tomó su brazo y dijo: «Necesitamos saber que el futuro está seguro». Estaba bastante claro, no fue solo idea de Adrián. Ella lo estaba empujando. Las palabras cayeron como golpes. El sentido de merecimiento de mi hijo era una herida que había cargado por años, pero saber que había sido avivado por su esposa, esta mujer que ahora giraba en mi sala como reina, atravesó algo más profundo. La confianza no solo se agrietó, se astilló en pedazos lo bastante afilados como para cortarme por dentro. Pensé en cada gentileza que había extendido a Verónica, los vestidos comprados en cumpleaños, las facturas que cubrí discretamente, cuando su presupuesto no alcanzaba las cenas que organicé, solo para hacerla sentir bienvenida. Todo al parecer había sido visto no como generosidad, sino como debilidad para explotar. La voz de Clara se suavizó. «Leonor, no te digo esto para herirte. Te lo digo porque si los confrontas esta noche, debes entender exactamente a qué te enfrentas. No es solo el egoísmo de tu hijo. Es una sociedad construida sobre tu borradura». Cerré los ojos. Las imágenes abarrotaban mi mente. Adrián de niño acurrucado contra mí en noches de tormenta, preguntando si siempre estaría ahí. La promesa que le di entonces: sí, siempre. Ese voto se había convertido en el suelo donde Verónica plantó sus ambiciones. «Gracias, Clara», logré decir aunque mi voz temblaba. «Necesitaba saberlo. Necesitas decidir», respondió suavemente. «¿Dejas pasar esto como una ofensa más? ¿O trazas la línea esta noche?» Colgué antes de que mi valentía flaqueara. Mi reflejo en la ventana del estudio parecía desconocido. Una mujer tallada por la traición, sí, pero también afilada por ella. Si la primera herida fue el silencio, esta segunda herida exigía palabras. ¿Qué pasa cuando la traición llega no una, sino 2 veces? Regresé a la sala principal, el ruido de la celebración, golpeándome como una ola. Verónica estaba en el centro de la multitud, su vestido carmesí brillando bajo el candelabro, mientras alguien ponía el pastel frente a ella. Las rosas en el glaseado resplandecían sus pétalos rosados burlándose de mí con cada curva. La inscripción en la parte superior no dejaba espacio para pretextos. «Feliz cumpleaños, Verónica». Ella rió mientras Adrián guiaba su mano hacia el cuchillo. «¡Pide un deseo!», gritó alguien, y la sala se aquietó para su momento de ceremonia. Verónica cerró los ojos, el rostro inclinado hacia arriba, con una expresión de dicha que no dejaba lugar a dudas. Esta era su noche, su triunfo. Mi casa se había convertido en su escenario. Me quedé cerca de la pared trasera, copa de vino en mano, luchando contra el calor creciente en mi pecho. Cuando Verónica cortó el pastel y los vítores estallaron de nuevo, la mirada de Adrián
recorrió la sala. Me vio inmóvil y se acercó con la mandíbula tensa. «Siéntate, mamá». Siseó su voz baja pero lo bastante aguda para que los cercanos la oyeran. «Compórtate, no hagas una escena». Las palabras cortaron más hondo de lo que esperaba, no por su crueldad, sino por su familiaridad. Llevaban el mismo tono que usaba de niño desafiante, mandón, pero ahora afilado con el borde de un hombre que creía poseer el suelo bajo sus pies. Una onda recorrió a los invitados. Los rostros se volvieron hacia nosotros, la curiosidad brillando en sus ojos. La tensión ya no podía disfrazarse como mera charla familiar. Era visible, viva y se extendía. «¿Todo está bien?», preguntó una mujer aferrando su champán. Adrián sonrió demasiado rápido, su encanto como una máscara puesta a la fuerza. «Por supuesto», dijo. «Solo me aseguro de que mi madre disfrute». Su mano se presionó contra mi brazo, un gesto suave para los demás, pero cargado de fuerza, que solo yo podía sentir. Me puse rígida, retrocediendo lo justo para que supiera que no cedería tan fácilmente. Los invitados volvieron a Verónica, aunque capté los susurros mientras pasaban. La sospecha había echado raíces. Levanté la copa a mis labios, pero mi mano temblaba. Apreté el agarre hasta que el tallo se clavó en mi palma, agudo y estabilizador. A través del cristal vi el reflejo de Verónica brillar con atención, mientras servía las primeras rebanadas de pastel, dando un pequeño bocado a Adrián. Él rió echando la cabeza atrás como si la alegría misma lo hubiera coronado. Mi silencio se espesó en mi garganta. Recordé todas las otras veces que había soportado la humillación, las veces que me hice a un lado, encogiéndome para que otros tomaran lo que querían. Mi habitación cedida, mi educación descartada como innecesaria, mis sacrificios torcidos en prueba de que debía más. Había soportado cada una porque me decía que era temporal, que algún día se equilibraría, que Adrián me vería, me agradecería, me respetaría. Pero aquí estaba en la casa que había ganado viendo la misma historia desarrollarse con un público más ruidoso. Mi hijo me redujo a una sombra frente a extraños y mi nuera brillaba más por ello. La multitud se inclinó para otro brindis, las voces alzándose una vez más en el nombre de Verónica. Dejé que el sonido me bañara ahora frío en lugar de caliente. Mi corazón se estabilizó. Mi respiración se igualó. El temblor en mis manos se calmó, reemplazado por una claridad que se sentía como piedra en mi pecho. Tracé el borde de la copa con mi pulgar, el movimiento silencioso pero deliberado, y la dejé en la mesa junto a mí. Mis dedos ya no temblaban. Había soportado lo suficiente. Soporto otra humillación o golpeo cuando todos los ojos están mirando. El clamor de las risas me presionaba como una pared, pero ya no me sentía aplastada bajo él. Me moví entre la multitud con pasos lentos y deliberados, cada uno anclándome en la decisión que ya había tomado. Cuando llegué al centro de la sala golpeé una cuchara contra el borde de una copa. El sonido claro cortó el ruido y las conversaciones se desvanecieron en silencio. «Damas y caballeros», comencé, mi voz más firme de lo que esperaba. «Gracias por venir esta noche. Necesito corregir un malentendido». Decenas de ojos se volvieron hacia mí. Verónica se quedó inmóvil a media risa, un pedazo de pastel a medio camino de sus labios. Adrián se tensó a su lado, su sonrisa endureciéndose como una cuerda tirada demasiado rápido. Esta reunión, dije, levantando la barbilla, no fue planeada como una celebración de cumpleaños. Di a mi hijo 100.000 pesos con un solo propósito: organizar una inauguración para esta villa, mi villa. Este hogar es el fruto de mis años de trabajo y sacrificio, y esta noche debía honrar eso. Un murmullo recorrió la multitud. Los invitados intercambiaron miradas perplejas, algunos mirando hacia la banda
En la pared otros de vuelta a mí. Vi a la señora Ramírez parada cerca de la entrada, sus cejas fruncidas por la preocupación, pero sus ojos iluminados por el reconocimiento. Adrián dio un paso adelante antes de que los susurros crecieran. Su mano se cerró sobre mi hombro firme y despectiva. Mamá dijo con una risa demasiado frágil para pasar por encanto está mayor y confundida. No le hagan caso. Claro que es una celebración de cumpleaños. Verónica lo merece. El calor ardió en la base de mi cuello. Mayor y confundida. Las palabras llevaban el aguijón de cada vez que me habían descartado, cada vez que mi voz había sido silenciada en favor de la comodidad de alguien más. Sacudí su mano y di otro paso adelante. Confundida no. No estoy confundida. Yo misma transferí el dinero. Yo misma discutí los planes. Ordené el catering para reflejar una inauguración. No hay error. La sala cambió de nuevo el equilibrio, inclinándose. Los invitados se inclinaron más cerca, la curiosidad agudizándose. Un hombre cerca de la barra murmuró: «¿Ella pagó por todo esto?». Otra voz susurró: «¿Entonces por qué?». El aire se volvió más pesado con la duda, la sospecha serpenteando por la multitud como humo. Verónica permaneció congelada, su vestido carmesí brillando, pero su sonrisa se había roto en los bordes. Miró a Adrián buscando consuelo, sus ojos abiertos, buscando, pero su mandíbula se tensó en cambio. Mamá dijo, su voz más baja ahora, los dientes apretados detrás de la sonrisa: «Basta, no te avergüences». Pero ya era demasiado tarde. La vergüenza ya no era mía. Era suya, sangrando en la sala con cada pregunta no dicha, flotando en los labios de los extraños. Inhalé estabilizando mi voz contra el rugido del silencio. Esta casa debía ser un santuario, no un escenario para el engaño. Esta noche debía marcar el comienzo de mi independencia y en cambio ha sido robada y torcida. No seré borrada en mi propio hogar. La palabra final restalló en el aire como un látigo, y nadie se atrevió a moverse. El rostro de Adrián se oscureció, su mano temblando, como si quisiera alcanzarme de nuevo, pero se detuvo. Sus ojos recorrieron la sala captando las miradas escépticas, ahora vueltas hacia él. El encanto que tan a menudo esgrimía se había deslizado dejándolo expuesto. Dejé que el silencio se alargara pesado e innegable. Por primera vez en años no me encogí bajo él. Pero, ¿qué pasa si la confusión se convierte en claridad con una prueba innegable? El silencio en la sala era lo bastante pesado para aplastar, pero mantuve mi posición. El control de Adrián sobre el momento se deslizaba con cada segundo que pasaba, y por primera vez en años sentí el equilibrio inclinándose hacia mí. Aún así, sabía que las palabras solas no resistirían contra su encanto ensayado. Siempre había sido capaz de torcer la realidad, de presentarse como el razonable, y a mí, como la madre frágil que malentendía. El sonido de la puerta principal abriéndose cortó la tensión. Las cabezas se volvieron. Clara Vargas entró, su presencia aguda como el viento frío que la seguía. Llevaba un maletín de cuero delgado bajo un brazo, y sus ojos se encontraron con los míos con una seguridad firme. «Espero no llegar tarde», dijo su voz clara y autoritaria. El rostro de Adrián palideció. «¿Qué haces aquí?», espetó moviéndose hacia ella. Clara lo ignoró caminando directo al centro de la sala. Puso el maletín en la mesa, lo abrió y sacó una carpeta ordenada de papeles. «Buenas noches», dijo a los invitados, su mirada recorriendo la multitud. «Soy Clara Vargas, abogada, y he venido a solicitud de la señora Soler para aclarar un asunto de propiedad». Un murmullo colectivo se extendió por la sala. La sonrisa de Verónica titubeó sus dedos, apretándose alrededor del tallo de su copa. Clara abrió la carpeta y levantó la primera página.
Esta es la escritura de la Villa Lago Azul, registrada a nombre de Leonor Soler. Única dueña, sin copropietarios, sin transferencias. Esta propiedad le pertenece por completo a ella. Jadeos recorrieron la multitud el peso de la prueba, dispersando la duda como hojas en el viento. Un hombre cerca de la chimenea susurró: «Entonces es suya», mientras otro murmuraba: «Entonces, ¿por qué fue una fiesta de cumpleaños?». Clara dejó la escritura y levantó otra hoja. Esto continuó. Es un recibo de transferencia bancaria fechado hace 3 semanas, que muestra un pago de 100.000 pesos de la señora Soler a su hijo Adrián Soler, con el propósito explícitamente declarado: preparativos para evento de inauguración. Todos los ojos se volvieron hacia Adrián. Su compostura se quebró mientras el color inundaba su rostro. «Eso no significa nada», ladró. «No puedes simplemente entrar aquí». «Significa todo», cortó Clara con suavidad. «Significa que los fondos para esta noche vinieron de tu madre. Significa que este evento debía honrarla, a ella, no borrarla. Y significa que cada invitado aquí ha sido engañado». Un jadeo agudo vino de Verónica. Dio un paso adelante aferrando el brazo de Adrián. Adrián di algo, susurró, pero su voz temblaba y sus ojos recorrieron la sala buscando una salida. Clara continuó su tono frío preciso. «No puedes manipular a tu madre en su propio hogar. Ya no. La ley está de su lado y la evidencia está aquí en blanco y negro. La única confusión esta noche», dijo volviendo su mirada hacia Adrián, «es la que tú creaste». Los murmullos crecieron, algunos invitados mirando abiertamente a Adrián, otros moviéndose incómodos como si hubieran entrado en un escándalo al que no se apuntaron. El rostro de Verónica se desvaneció de color. Alcanzó la copa que había abandonado antes, pero su mano temblaba demasiado para levantarla. Susurró de nuevo, más frenética esta vez: «Adrián arregla esto». Pero Adrián no tenía arreglo. Su mandíbula se apretó, los ojos yendo de mí a Clara y a los invitados cuya simpatía ya había comenzado a cambiar. Di un paso hacia la mesa, descansando mi mano suavemente sobre los documentos que Clara había extendido ante nosotros. El peso de los papeles se sentía como hierro en mi palma, no pesado por la carga, sino sólido por la fuerza. Las mentiras que me habían asfixiado por años ya no sostenían. El aire mismo parecía más claro, más nítido, más respirable. ¿Qué pasa cuando las mentiras colapsan bajo el peso de la verdad? El silencio que siguió a las palabras de Clara fue ensordecedor. A mi alrededor los ojos saltaban de los papeles en la mesa al marco rígido de Adrián. Podía ver el pánico torciéndose en los rasgos de Verónica, pero fue Adrián quien finalmente rompió. Su voz estalló cruda y venenosa. «Nunca has sido una verdadera madre desde que papá murió». Las palabras resonaron lo bastante agudas para cortar los murmullos, silenciando la sala de nuevo. Mi pecho se contrajo como si el aire hubiera sido arrancado. Siguió el torrente de amargura derramándose sin pausa. «Actúas como si hubieras sacrificado por mí, pero no lo hiciste. Solo trabajaste y trabajaste demasiado ocupada para estar realmente ahí. Te enterraste en empleos, en facturas, en lástima por ti misma, y me dejaste a mí lidiar con todo lo que importaba. Y ahora te paras aquí pretendiendo ser una santa noble». Jadeos se extendieron por los invitados. Una mujer al fondo susurró: «Dios mío». Otra murmuró: «¿A su propia madre?». Me quedé helada, mi mano descansando en la mesa como si la madera fuera lo único que me mantenía en pie. Sus palabras quemaron en mí, no porque fueran ciertas, sino porque nacían de una herida que nunca pude sanar en él. «Cargué con esta familia después de que tu padre murió», dije en voz baja, mi voz temblando, pero lo bastante firme para resonar. «Renuncié a noches de sueño, a mi salud,
a mi alegría todo lo que tenía, para que nunca te faltara nada. Adrián rió amargamente sacudiendo la cabeza. ¿Crees que quería tus sacrificios? Quería una madre que se sentara conmigo, que escuchara, que no me hiciera sentir como una carga cada vez que pedía algo. Pero tú me convertiste en tu proyecto, no, en tu hijo. Y ahora estás sorprendida de que dejé de preocuparme. El veneno en su tono cortó más hondo que cualquier bofetada. A nuestro alrededor los invitados se movieron incómodos, algunos desviando la mirada, otros observando abiertamente el desmoronamiento de un lazo que creían sagrado. Tragué con fuerza luchando contra las lágrimas que pinchaban mis ojos. Quería derrumbarme, dejar que el dolor me colapsara donde estaba. Pero en cambio, enderecé la espalda forzando la quieta a permanecer rígida. Si me viste como distante, dije, mi voz, quebrándose, fue porque cargaba el mundo en mi espalda por ti. Elegí el agotamiento antes de dejar que perdieras tu oportunidad en la vida. Si eso me hizo menos en tus ojos, que así sea. Pero no te atrevas a llamarme menos que madre. Por primera vez esa noche Adrián titubeó. Su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas, su rostro sonrojado, sus ojos salvajes. Abrió la boca como para discutir de nuevo, pero la sala ya se había vuelto contra él. Lo sentía en la forma en que la gente me miraba ahora, con lástima, con simpatía, con un reconocimiento de que había cruzado una línea que ningún hijo debería. Verónica tiró de su manga siseando. Adrián, para. Lo estás empeorando. Lo sacudió, pero sus palabras tropezaron ahora despojadas de la confianza anterior. Tú no entiendes cómo fue, murmuró, pero sonaba más pequeño, más débil. Inhalé lentamente, dejando que el aire llenara el vacío dentro de mí. Mi corazón se rompió en ese momento, no solo por lo que dijo, sino por la verdad que reveló mi hijo. Ya no me veía como la mujer que lo crió, sino como el obstáculo para su comodidad. Y aún así, incluso a través de la fractura, me mantuve firme. Si él me creía menos que madre, entonces probaría que era más que víctima. ¿Puede el amor maternal sobrevivir a tanto veneno? ¿O debe soltarlo? El aire entre nosotros pesaba las palabras de Adrián, aún resonando en las paredes de mi hogar. Podía ver la vergüenza comenzando a parpadear en sus ojos, aunque el orgullo mantenía sus hombros rígidos. Pero antes de que pudiera arremeter de nuevo, Verónica dio un paso adelante. Sus manos temblaban mientras ajustaba la tira de su vestido carmesí, pero su voz cortó afilada. «Basta, Adrián. No tomes toda la culpa». La sala se aquietó. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Levantó la barbilla, el desafío brillando en su mirada. Él nunca se habría atrevido si no lo hubiera empujado. La confesión cayó como una piedra en agua quieta, ondas extendiéndose instantáneamente por la multitud. Un jadeo colectivo se alzó, seguido por un torbellino de susurros. Verónica continuó envalentonada por su propia osadía. Sí, le dije que lo hiciera. Le dije que tu villa debería ser parte de nuestra vida, no solo tuya. Eres mayor, Leonor. No necesitas todo este espacio, toda esta grandeza. ¿Qué daño hay en dejar que sea nuestra? Sus palabras resonaron en el silencio, la arrogancia goteando de cada sílaba. Los invitados intercambiaron miradas incrédulas, su simpatía cambiando visiblemente lejos de ella. Un hombre cerca de la chimenea murmuró: ¿realmente dijo eso en voz alta? Otro susurró con brusquedad: ¡qué vergüenza! Los ojos de Verónica recorrieron la sala registrando el cambio, pero en lugar de retroceder, redobló. Todos aquí saben que es verdad. Adrián solo quería protegerme, asegurar que tuviéramos seguridad. Lo hizo por amor. Por familia. Familia, repetí, mi voz más firme ahora despojada de lágrimas.
Lo que has descrito no es amor, Verónica. Es robo vestido de gala. Sus labios se apretaron, pero sus ojos traicionaron su furia. ¿Crees que construiste esta vida sola? Sin Adrián, sin mí. Solo serías otra viuda solitaria en una casa demasiado grande para ella. La crueldad de sus palabras dolió, pero esta vez no retrocedí. A nuestro alrededor los invitados se estremecieron ante sus palabras. La señora Ramírez dio un paso adelante desde el borde de la multitud, su voz temblando, pero fuerte. ¿Cómo te atreves a hablarle así? Esta mujer ha trabajado por todo lo que tiene. La conocemos desde hace años. Otros murmuraron en acuerdo, asintiendo sus miradas, estrechándose sobre Verónica como reflectores, exponiendo su arrogancia. La aprobación en la que había brillado antes se desvaneció dejándola expuesta. Di un paso más cerca, mis ojos fijos en ella. Entonces fuiste tú. Dije en voz baja. Las banderolas, el pastel. Las decoraciones no fueron idea de Adrián. Fueron tuyas. Su silencio fue confirmación suficiente, pero luego espetó. Claro que lo fueron, Adrián nunca habría sido lo bastante audaz sin mí. Es débil, sin dirección. Yo le di eso. Yo lo hice fuerte. Adrián se estremeció, la ira cruzando su rostro. Por primera vez esa noche su compostura se quebró, no hacia mí, sino hacia ella. Verónica parasiseó, pero ella lo ignoró. El cambio en la sala se volvió innegable. Donde antes Verónica había brillado en admiración, ahora estaba aislada su arrogancia, lo que la desenmascaró. Enderecé alzando mi voz para que todos oyeran. Tú lo empujaste, Verónica. Buscaste convertir mi sacrificio en tu merecimiento, mi hogar en tu trofeo. Pero entiende esto, lo que me pertenece. Nunca será tuyo ni por matrimonio, ni por manipulación, ni por engaño. El aplauso que siguió no fue ruidoso, pero fue suficiente. Un murmullo de aprobación, una liberación colectiva como si la sala misma hubiera elegido bandos. Y por primera vez esa noche, no fue en mi contra. ¿Qué pasa cuando el verdadero titiritero es revelado? La confesión aún flotaba en el aire como humo tras un incendio asfixiante e innegable. Las palabras de Verónica, su orgullosa admisión de que había orquestado todo, habían roto cualquier ilusión de control que Adrián creía aún tener. Lo vi volverse hacia ella, su rostro pálido de rabia. Dijiste que nadie lo sabría. Siseó su voz, temblando lo suficiente para que los más cercanos lo oyeran. Verónica agitó la muñeca como desechando el peso de su enojo. Dije lo que había que decir. No habrías tenido el valor sin mí. Jadeos recorrieron a los invitados. Sus susurros cambiaron ahora ya no inciertos, sino condenatorios. Ya no me cuestionaban a mí. Los cuestionaban a ellos. La mandíbula de Adrián se apretó tan fuerte que pensé que rompería sus dientes. Me has humillado frente a todos, espetó. Su risa fue frágil, aguda como vidrio roto. ¿Humillarte a ti? Nos protegí. Sin mí aún estarías arrastrándote a los pies de tu madre. Las palabras cayeron pesadas en la sala. El rostro de Adrián se torció, su orgullo y furia colisionando frente a extraños que ahora eran testigos de un matrimonio, rompiéndose en pedazos. ¿Crees que esto te hace ver fuerte? Contraatacó. Te has expuesto. Todos pueden ver quién eres realmente. ¿Y quién eres tú? Adrián, replicó ella, su voz alzándose. Un hombre demasiado débil para reclamar lo que está frente a él. Sin mí seguirías mendigando sus sobras. La multitud cayó en un silencio atónito, observando el espectáculo del desmoronamiento, como si no pudieran apartar la vista. Cada línea de su matrimonio, cada fractura antes oculta, ahora ardía a la vista. Me quedé quieta sin regodearme, sin intervenir, simplemente siendo testigo del colapso de la fachada que habían construido sobre mi espalda. Mi corazón dolía, sí, pero también se estabilizaba.
No había vuelta atrás para lo que acababa de revelarse. Adrián finalmente me miró de nuevo, ojos salvajes, rostro ardiente. Por un momento vi al pequeño que alguna vez fue el niño que se aferró a mí, en tormentas, que suplicaba por la certeza de ser amado. Pero esa imagen parpadeó y se fue reemplazada por el hombre ante mí, cuyo orgullo se desmoronaba más rápido de lo que podía recogerlo. Se giró abruptamente tomando el brazo de Verónica. «Nos vamos». Ella se soltó con un bufido, pero lo siguió cuando se dio cuenta de que la sala ya no le pertenecía. Juntos salieron furiosos hacia la puerta, sus pasos agudos, su silencio más ruidoso que cualquier palabra. El portazo resonó por la villa como un juicio final. Por un largo aliento la casa se mantuvo inmóvil. Luego lentamente, suavemente, al principio comenzó el aplauso. Se extendió por la multitud, manos vacilantes al principio, luego más firmes, más fuertes, hasta que la sala pulsó con él. Parpadeé sorprendida, el sonido bañándome como una marea que no esperaba. Estos invitados extraños para mí al inicio de la noche, ahora aplaudían. No por Verónica, no por Adrián, sino por mí. La señora Ramírez dio un paso adelante, sus ojos brillando. «Has mostrado más gracia esta noche de la que la mayoría podríamos reunir», dijo en voz baja. Otros murmuraron en acuerdo, ofreciendo asentimientos, toques suaves en mi brazo, pequeñas palabras de consuelo. Por primera vez esa noche me sentí vista, no como una sombra, no como una carga, sino como la legítima dueña de este espacio, la mujer que se mantuvo de pie cuando el silencio habría sido más fácil. Inhalé profundamente, dejando que el peso de su apoyo se asentara en mí. Mi hogar se sentía diferente, ahora no porque hubiera cambiado, sino porque lo había reclamado. La noche terminó pronto, después los invitados excusándose con despedidas corteses, sus rostros aún marcados por la conmoción de lo que habían presenciado. Para cuando el último auto se alejó, la villa estaba silenciosa de nuevo. Cuando la casa está silenciosa otra vez, comienza finalmente la paz. Los días después de la fiesta pasaron en un borrón, como la calma tras una tormenta. Los ecos de voces alzadas y puertas cerradas de golpe se aferraban a las paredes al principio, pero con cada amanecer, la villa se sentía más ligera, como si exhalara la tensión que había sostenido. Pasaba las mañanas caminando por la orilla del lago, el aire fresco llenando mis pulmones, recordándome que este lugar era mío. Vecinos que solo había conocido de paso se detenían a charlar cuando me veían en el sendero. Algunos habían oído rumores de lo sucedido. Otros solo sonreían cálidamente, ofreciendo canastas de pan fresco o frascos de mermelada como gestos de bienvenida. En su amabilidad encontré pedazos de la comunidad que me había faltado. Pronto comencé a invitarlos a mi hogar, no para grandes fiestas, sino para reuniones pequeñas donde las risas llenaban las habitaciones sin pretensiones. Compartíamos té en el porche, sopa alrededor de la mesa del comedor, historias junto a la chimenea. A diferencia de esa noche de traición, estas veladas no tenían bordes afilados ni actuaciones, solo calidez. En las horas tranquilas me dediqué a la tarea de reclamar la villa misma. Caminé de cuarto en cuarto con una mirada deliberada, decidiendo qué pertenecía y qué no. Los restos chillones de la celebración de cumpleaños, cintas metidas en rincones, confeti, aún escondido entre las tablas del piso, fueron barridos. En su lugar saqué pedazos de mi pasado. De un baúl de almacenamiento que había llevado por cada mudanza, levanté los recuerdos de Javier. Sus diarios encuadernados en cuero llenos de bocetos de arquitectura que nunca construyó, pero siempre soñó. El viejo tablero de ajedrez con una muesca en la reina, suavizado por años de partidas nocturnas.
Una fotografía desvaída de nosotros en el muelle, su brazo alrededor de mí, ambos entrecerrando los ojos al sol. Coloqué la fotografía en la repisa sobre la chimenea, donde alguna vez colgó la banda de Verónica. El tablero de ajedrez encontró su lugar en la mesa de centro, las piezas dispuestas a media partida como si Javier solo se hubiera alejado. Sus diarios alinearon un estante en mi estudio, sus lomos mirando hacia afuera como guardianes de la memoria. Mientras trabajaba a veces hablaba en voz alta susurrándole como si pudiera responder. «Lo logramos, Javier», dije una tarde alisando la tela de su viejo sillón. «Esta casa es nuestra finalmente. Nadie puede quitárnosla». Cada objeto me anclaba convirtiendo la villa de un escenario en un santuario otra vez. Y con cada adición sentía mi propia espalda enderezarse como si la casa misma me recordara que había sobrevivido tormentas peores. Pensaba a menudo en Adrián y Verónica. Los rumores llegaban a través de vecinos que estaban luchando, susurros de discusiones de finanzas tensas. Antes tales noticias me habrían mantenido despierta por la noche, dividida entre la ira y la lástima. Ahora las dejaba pasar como viento entre los árboles. Sus elecciones eran suyas. La mía estaba aquí dentro de estas paredes que había luchado por proteger. El último domingo del mes me paré junto a la ventana que daba al lago, la luz dorada inclinándose sobre el agua. Mi reflejo me devolvió la mirada surcado pero resuelto. «Casi pierdo mi santuario», pensé presionando mi mano contra el cristal. Pero nunca más. La casa estaba silenciosa, pero ya no estaba vacía. Llevaba el zumbido de risas, el eco de la amistad, el peso de la memoria de Javier y la certeza de mi propio reclamo. ¿Es un hogar solo paredes o el respeto que exiges dentro de ellas? La villa se había vuelto silenciosa otra vez, pero ya no cargaba el silencio hueco de la derrota. En cambio, se sentía llena de memoria, de resolución de algo firme e inquebrantable que había reclamado para mí misma. En una mañana brillante me paré en mi estudio con la ventana entreabierta, el lago brillando más allá del cristal. El cajón del escritorio estaba medio abierto, la llave de repuesto de latón, brillando a la luz. La tomé sintiendo su peso presionar en mi palma. Por años le había dado a Adrián llaves a mi vida, a veces, literalmente, a veces, a través de las elecciones que le permití hacer en mi nombre. Pensé que ceder pedazos de mí misma era amor, que el sacrificio solo podía unirnos. Pero la verdad era clara. Ahora el amor sin respeto es una puerta abierta a la invasión. Giré la llave entre mis dedos, sus bordes atrapando la luz de la mañana. 1000 recuerdos me presionaban, las largas noches de preocupación, las puertas cerradas de golpe del rechazo, la risa cruel de ser borrada en mi propio hogar. Pero junto a ellos vinieron nuevas imágenes, vecinos compartiendo pan en mi mesa, la fotografía de Javier en la repisa, mi risa resonando en el porche una vez más. Abrí el cajón por completo y puse la llave dentro. Mi mano se quedó en ella mientras susurraba. No para la intrusión, solo para el respeto. Las palabras se sintieron como un voto llevadas en la quietud de la habitación. Cerré el cajón, el sonido final, pero no áspero. Era el sonido de un límite de fuerza. Sabía que Adrián podría volver algún día, tal vez. Verónica también, con disculpas ensayadas o acusaciones afiladas. Sabía que el mundo más allá de mi puerta seguiría presionando, probando, exigiendo. Pero ahora los términos habían cambiado. Nadie entraba sin mi elección. Nadie disminuía mi valor sin consecuencia. Caminé de vuelta a la ventana, el aire fresco y limpio, y apoyé mi mano contra el marco. La casa era mía. Mi vida era mía. A los 68 finalmente había aprendido lo que debía haber exigido todo el tiempo. Respeto primero, entrada después.
El lago brillaba tranquilo e imperturbable como si reflejara mi propio corazón. Sonreí suave pero segura sabiendo que cualesquiera tormentas que surgieran, ya no temía perderme dentro de ellas. Cuando el respeto finalmente toca, ¿abrirás la puerta o la protegerás para siempre?